aquí estamos, bueno, hoy estamos con Ione y Cris para grabar el testimonio. Dejo de su voz que nos cuenten un poco, bueno, quiénes son, a quién público se dirigen y en qué consiste Odin in Spanish. Vale, bueno, pues somos Cristina y Ione y las dos somos socias. Tenemos una academia de español online en la que ayudamos a expatriados profesionales que viven aquí en España, angloparlantes, a comunicarse con fluidez, con seguridad, básicamente para que se sientan integrados, porque son personas que están un poco en la burbujita del inglés y bueno, eso les está como minando un poquito, ¿no? En su vida en España. Así que sí, tenemos un servicio de 6 meses, básicamente, donde hacemos como toda esta transformación para que el cliente luego ya salga ahí a su nueva vida en España, ¿no? Eso es, sí. ¿Qué recuerdan de en qué punto estaban cuando entraron en Impulso? Cuando tuvieron esa llamada con Diego en ese enero, ¿en qué punto estaban? Sí. Estábamos como desesperadas, Guau. básicamente, porque no estábamos teniendo leads, no estábamos teniendo llamadas de venta, muy poquitas, costaba muchísimo, todo dependía del Instagram, del orgánico. Chris estaba con la newsletter, pero claro, en la newsletter no hay nueva gente si tú no los metes por el Instagram, ¿no? Que era el canal. Entonces yo estaba cansada de crear contenido y sobre todo de ver que, bueno, que teníamos llamadas contadas al mes, muy poco. Entonces fue como, estamos un poco a la desesperada, ¿no? Como, venga, vamos a última baza, a ver qué pasa. Recuerdo además, de hecho, esa frase creo que salió literalmente, como esta es nuestra última bala. Tal cual. Sí, sí. ¿Y qué era lo que más les frustraba quizás eso, o el mayor miedo que tenían en ese momento? Pues el mayor miedo que teníamos básicamente era, yo de manera personal, y yo creo que Ione también estaba un poco en el punto, estamos en un momento crítico, estábamos en un momento de o esto tira para adelante o ya está, no ha podido ser y tenemos que cerrar. O sea, era un punto realmente crítico en el que nos encontrábamos en enero, o sea, muy crítico. No teníamos como, bueno, probábamos una cosa, luego probábamos otra, no teníamos claro el camino que teníamos que seguir, entonces íbamos haciendo cosas pero un poco saltando de una cosa a otra sin que ninguna realmente funcionara y te frustrabas porque las dos somos muy currantas y estábamos currando mucho y no estábamos viendo reflejado eso económicamente, ¿no? Entonces era muy frustrante. Eso, justo antes de entrar, lo que habían probado, ¿por qué creen que no les estaba funcionando? ¿Qué creen que...? Primero, porque no estábamos invirtiendo en Publi. Yo sí que es verdad que habíamos hecho algo de Publi, pero nada, ni sabíamos lo que estábamos haciendo. Y realmente, claro, todo el tema del orgánico, el orgánico quema muchísimo porque dependes de un algoritmo. Entonces, eso estaba ya demasiado quemado. No, eso. ¿Y cuál era como esa situación ideal? Cuando ya entraron, dijeron, bueno, ¿cuál era ese como pequeño sueño u objetivo que tenían quizás independiente y también como academia que soñaban? Bueno, a ver, el sueño está en construcción todavía. O sea, todavía no estamos donde queremos estar. Estamos en el camino, estamos viendo los resultados. Lo que pasa que, bueno, las dos somos muy ambiciosas y seguimos en ello y más. Pero bueno, de momento estamos muy contentas porque, bueno, están llegando las llamadas, ¿no? Que es lo importante y por consiguiente las ventas también. Eso, justo desde que hemos ido a campaña, que ha sido principios de abril, todavía lo hablamos recién, que tenemos 15 días, al día de hoy, ¿qué han conseguido? ¿Qué resultados concretos han tenido a nivel de clientes, un poco en general? Pues bueno, a nivel de números y facturación, en febrero hicimos ahí un push de orgánico a través de historias que nos dio un push de 9.000 euros. O sea, en enero veníamos de 0 euros y nos plantamos en febrero con 9.000. Y nada, llevamos 15 días de campaña y hemos facturado otros 9.000. Eso, total, enhorabuena. Sí, que está Gracias. a tope y a más, como si Ione, que esto realmente recién despega, que ha sido el despegue. Totalmente. Y ya a nivel del programa como tal completo en Impulso, eso, ¿cómo han sido la experiencia que han vivido? ¿Qué destacarían quizás de lo que han vivido hasta ahora? Pues yo por nuestra parte y también por la mía veníamos de probar muchas cosas. O sea, Ione se ha formado muchísimo por su cuenta, yo me he formado muchísimo por mi cuenta, hemos invertido en mentores, hemos invertido
una cantidad indecente de dinero en intentar hacer crecer nuestro negocio y no había sido el punto. Entonces, esta vez como equipo, que lo hemos hecho las dos a una, a pesar de circunstancias personales, que no ha sido todo lo fluido que tenía que haber sido, pero creo que ahora por primera vez vamos todos a una. Eso es súper importante. Y luego el equipazo de Impulso. O sea, yo realmente he trabajado con muchísimas personas y Maffer, Diego, Robert, Adri, todo el equipo que hay, Ana, todo el equipo que hay realmente detrás, o sea, es brutal. No nos hemos sentido solas en ningún momento. Esa respuesta rápida, ese desbloqueo para poder seguir avanzando, ese soporte, yo no lo he vivido nunca y te estoy hablando de que habré estado con 4, 5, 6 mentores diferentes, no lo había vivido nunca desde ese punto. Así que yo por mi parte, o sea, gracias por haber construido eso. Sí, Yo lo que le digo a Chris Maffer, digo, Impulso funciona, ¿no? O sea que realmente estamos viendo los resultados y como ha dicho Chris, desde el principio, ¿no? Hicimos el Fast Cash con las historias y eso ya funcionó. O sea, ya vimos unos ingresos extra gracias a esta estrategia que nos dabais vosotros, ¿no? Y ahora con la publicidad también. Y como dice Chris, yo he tenido que estar un poquito más desconectada, pero vamos, cuando he estado y cuando he ido siguiendo desde la distancia, tú estás ahí al pie del cañón con respuestas rápidas. O sea, el soporte es increíble y bueno, y los resultados llegan, o sea, funciona, el Impulso funciona. Y aquí más bien eso, gracias siempre por la confianza, que eso desde ese primer momento confiar en que esto iba a ser, también por atreverse un poco a las dudas, al cuestionarse, porque creo que también toda la parte de estructura interna que tenía, o sea, se abrieron a cuestionarse, decir, a ver, ¿qué quizás tenemos que darle vuelta para que esto funcione y comunicarlo de otra forma, que a nivel interno, estructuralmente, con el personal que tenemos también tenga un sentido? Y eso también es de valientes, ¿sabes? Como el salir de lo que tenían, ¿sabes? En ese momento y decir, vale, abrimos, vamos escuchando y en función de esto. Tal cual, Maffer, todo el sentido del mundo lo que dices, porque, claro, nosotros ya creíamos una oferta estupenda, creíamos que teníamos, pues eso, todo bien, ¿no? Como que íbamos bien, pero obviamente no íbamos bien porque algo estaba fallando. Pero el hecho de cuestionarse, el hecho de tenemos una oferta que creemos que es sexy, ostras, y nos damos cuenta de que no, de que puede ser 3 veces más sexy. El hecho de decir, si es que la publicidad, va a funcionar la publicidad, hay datos, y de repente darte cuenta de sí, el anicharnos todavía muchísimo más y romper esa barrera de decir, que si cerramos mucho más el nicho, a lo mejor no vamos a conseguir los resultados. Entonces, eso ha sido impresionante, el hecho de dejar el ego a un lado y realmente dejarnos ayudar, incluso teniendo una oferta buena, para que realmente esto tenga el impulso que estamos teniendo, tal cual. Tal cual. Eso, y que aquí lo que hemos hecho también, o sea, es el darle como más voz a lo que ya tenía, o sea, darle esa forma, pero que mucho también es de las grandes profesionales que son ustedes, ¿sabes? Que es gracias a que realmente esto, la implicación, el compromiso, esa respuesta rápida, también yo la sentía de su lado, ¿sabes? Que es, estamos, vamos, tome y dame, y funcionamos, y que eso, la profesionalidad también se transmite desde la parte del anuncio hasta la llamada de venta, ¿sabes? Que mostrarle a esas personas que eso quieren aprender el español, quiénes son como con un poco más de voz, pero que sin Ione y sin Chris y eso que hay detrás no hubiese sido de la misma forma o posible, ¿sabes? Que al final eso también hace mucho el profesional que está detrás, que yo más bien ha sido eso, un placer acompañarles y seguir en esto, que al final todavía nos queda recorrido recién 15 días de campaña, así que Seguimos. eso es. Y de hecho, eso, si piensen, por ejemplo, alguien ahora mismo que dirían, bueno, estoy dudando si dar el paso o no, que les escuche en este momento, ¿qué les dirían directamente? A ver, Go ahead. Go ahead. A peor seguramente no podáis ir, nosotros no podíamos ir a peor, o sea que era, a ver, esto, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Pues bueno, nada, era confiar un poco de decir, o sea, lo peor que me puede pasar, ¿qué es? ¿No? Y el escenario no era tan malo del que ya teníamos, o sea que eso, que Impulso funciona, que lo hagan porque funciona de verdad y si en algún momento no funcionara, yo sé que con el equipazo que sois vais a hacer que funcione, o sea que confíen, sí.
Muchas gracias, De chicos. acuerdo, yo un 10 de 10, o sea, realmente, un 10 de 10 porque es que sí, o sea, el equipo humano que hay detrás de Impulso, o sea, a mí me consta que necesito que la gente sea resolutiva. Yo necesito que la gente sea resolutiva y es que en vuestro caso es todo rápido, esa respuesta que se necesita para avanzar, ¿no? No decir, madre mía, es que esta semana no puedo hacer nada porque no he tenido una respuesta todavía. O sea, esa implementación. Yo soy de implementar y me ha costado seguir el ritmo muchas veces. Para mí eso es un logro, así que para mí un 10 de 10, desde luego. Sí, yo creo que eso también es algo diferente que tenéis en Impulso, ¿no? Que no es como yo te doy información y tú, venga, haz, ¿no? Creo que es un poco vosotros hacéis, nosotras hacemos y entre los dos, pues al final los resultados llegan, pero no es como una formación más de yo te doy, yo te digo lo que tú tienes que hacer y ahí te quedas tú solo con la información, sin soporte, sin que nosotros te demos nada. No, es como de la mano, ¿no? Un poco vosotros, un poco nosotras, y yo creo que eso también es lo que os diferencia de otros servicios o formaciones, no sé cómo decirlo. Eso sí. Sí. Y luego yo también quiero añadir que cada persona que entra a Impulso entra de una manera diferente. Nosotras ya entrábamos con una oferta, nosotras entrábamos, bueno, pues con una estructura ya hecha, vendiendo, y eso es muy importante. Necesitábamos un impulso para realmente tener unos ingresos estables. Impulso funciona y si tú, que me estás viendo, estás empezando, no quiere decir que no te vaya a funcionar, simplemente que tienes que confiar, perseverar y ser constante, porque a nosotras nadie nos ha regalado nada. Esto que veis es fruto del trabajo, trabajo y trabajo, y en un momento empezamos también de cero y ahora pues no estamos en cero, ¿no? Pero hay veces que se tardan en ver más los resultados porque a lo mejor no es vuestro momento de verlos porque no tenéis la estructura preparada para ello, pero perseverancia siempre porque merece mucho la pena. Y muchísimas gracias, chicas, de verdad que se nota, bueno, eso, el compromiso y el amor que transmiten detrás de todo esto con las ganas que han tenido desde el inicio, así que a seguir con ello y de nuevo muchas gracias por la confianza desde el primer momento, que Gracias, Gracias, Mafer. Mafe. es